quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Querida familia, aquí presente, y todos los hermanos, amigos y compañeros que nos acompañan a través de nuestro canal Fiat TV. A todos les mandamos saludos y bendiciones para este año 2023 que ha comenzado. Vamos pues a orar para encomendarnos al Espíritu Santo y seguir profundizando en el testamento espiritual del apóstol San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el dulce nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y en el amor divino del Espíritu Santo, te damos gracias. Porque tú haces posible que estemos aquí, reunidos en tu nombre, y para tu mayor gloria. Estudiando esta segunda carta de San Pablo a Timoteo, que es considerada su testamento espiritual, sus últimas recomendaciones, porque el apóstol está por partir, está por coronar su vida con la gracia del martirio. Él también, como tú, derramará su sangre, y como todos los santos mártires. Gracias, Señor, porque a través de la luz y de la sabiduría de tu Santo Espíritu es que podemos acercarnos con confianza a tu palabra divina, que nos hace tanto bien espiritual y nos motiva para seguir predicando el Evangelio con amor, con alegría, pero también con valentía. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda carta a Timoteo de San Pablo, capítulo 2. Dice en el versículo 11: si con Cristo morimos, viviremos con Él. Si con Cristo sufrimos, reinaremos con Él. Si negamos a Cristo, también Él nos negará. Como lo ha dicho en otra parte de la Escritura: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Duras palabras. Por eso dice este bello himno poético: si negamos a Cristo, Él también nos negará. Si somos infieles, alégrense. Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo, puesto que Dios siempre es fiel. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Él nunca nos va a fallar.
Es un amigo de verdad en quien podemos confiar y creer. Recuerda estas cosas, sigue exhortando San Pablo, y ordena en nombre de Dios que nadie se enrede en vanas discusiones, porque esas discusiones no sirven para nada, sino solo para ruina de los que las escuchan, porque quedan confundidos. Tú esmérate en presentarte ante Dios como un hombre de virtud probada. Subrayen esa expresión. Un hombre de virtud probada. A eso estamos llamados, a ser personas virtuosas, hombres y mujeres de valores, hombres y mujeres de principios, hombres de virtud probada, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Wow. Subrayen esa otra expresión. Como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Predicar a Cristo con fidelidad. Predicar a Cristo con coherencia de vida. Predicar a Cristo no solo con palabras, sino con obras. Y predicarlo con ortodoxia, es decir, sin errores doctrinales, sin herejías, sin desviaciones o iluminismos o falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Preséntate ante Dios como un hombre fiel, fiel intérprete del mensaje de la verdad, que es Cristo, que es el Evangelio. Por eso evita las discusiones que llevan a una impiedad cada vez mayor. Las palabras de esta generación carcomen como gangrena. Tal es el caso de Himeneo y de Fileto, dos herejes, que por sus herejías pervertían la fe de muchos creyentes. ¿Y qué era lo que estos dos herejes andaban enseñando? Ellos se desviaron de la verdad, dice San Pablo, diciendo que la resurrección ya se ha realizado, y pervierten la fe de algunos que lo siguen y que les escuchan. ¿La resurrección ya se realizó en nosotros? ¿O se va a realizar? ¿Cuándo? En la parusía. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que todos nosotros cada domingo, cuando proclamamos el credo, decimos: creo en la resurrección de la carne. Y la resurrección de la carne tendrá lugar al final de los tiempos, cuando el Señor retorne en su segunda venida y venga como justo juez a juzgar a vivos y muertos. Entonces tendrá lugar la resurrección de la carne. Pero estos dos herejes decían que con el hecho de estar bautizados y creer en Cristo, ya nuestro cuerpo estaba resucitado. Y pervertían la fe de muchos que por ignorancia les seguían y les creían. Por eso tú mantente como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Pero el solícito fundamento de Dios se mantendrá firme con esta marca: el Señor conoce a los que son suyos. La pregunta es: ¿y nosotros somos del Señor? ¿Sí o no?
Les pregunto, respondan con firmeza. Sí, somos del Señor. ¿O son del mundo? Somos del Señor. Porque estamos bautizados. Porque somos su cuerpo místico. Porque somos iglesia. Porque somos su pueblo santo, redimido por su sangre en la cruz. El Señor conoce a los que son suyos. Y en otra parte también dice, apártese de la maldad el que invoca el nombre del Señor. Apártese de la maldad, de la corrupción de este mundo, de los atractivos, los apegos y las seducciones de este mundo, como la avaricia, la codicia, la lujuria, el poder, la fama, los honores, los apegos de este mundo a los bienes materiales. Despréndete de todo eso, porque todo el que invoca el nombre del Señor no se perderá si se aparta del camino de la maldad. Arriba, San Pablo ha remarcado dos cosas importantes. Versículo 15. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre de virtud probada, un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre de valores y principios humanos y cristianos. Y la segunda, como un fiel intérprete del mensaje de la verdad que predicamos. ¿Qué versículo? Versículo 15. Como fiel intérprete del mensaje de la verdad que predicamos. Así nos quiere el Señor. Como hombres de virtud probada. Para esto es necesario lo que San Pablo sigue recomendando y aconsejando en el versículo 22. Huye de los impulsos apasionados de la juventud. ¿Qué actual? Huye de los impulsos apasionados de la juventud. Procura practicar la justicia, la fe, el amor. Promueve la paz con los que invocan al Señor con sincero corazón. Evita las discusiones necias y superficiales, sabiendo que engendran conflictos. Un siervo del Señor no debe ser conflictivo. Subrayen eso. Un cristiano no debe ser una persona conflictiva. Eso no le agrada al Señor. Un siervo del Señor no debe ser conflictivo, sino amable. Amable con todos. Apto para enseñar y sufrido. ¿Escucharon lo que dije? Sufrido es una virtud. Saber sufrir con amor, con resignación, con paz, ofreciendo nuestras penas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos a Cristo en su pasión para ayudarle en la salvación de las almas. ¿Qué son los sufrimientos? Cruces redentoras, que unidas a la cruz de Cristo, entonces podemos colaborar en la conversión y en la salvación de muchas almas. Por eso, hombres sufridos, debemos corregir con bondad a los adversarios de la fe. ¿Están escuchando? No solo ser bondadosos y buenos
con los cristianos, con los creyentes, sino también ser bondadosos con los enemigos de la fe. De lo contrario, no podremos ganarlos para Jesucristo. ¿Qué decir de este gran santo? No sé si alguna vez han oído hablar de él. San Pedro Nolasco, el español. ¿No? Bueno, hago un breve paréntesis, incluso para los que están en Gallola. Si no me escuchan bien, pueden abrir la ventanita. Sí, abran la ventanita, empújenla. Sin miedo, para que escuchen mejor la clase. Hubo un tiempo donde los árabes musulmanes, también llamados sarracenos, querían acabar con el cristianismo. Y estos hombres, con sus ejércitos, invadieron muchas naciones con el propósito de masacrar a cuantos cristianos encontraran. Y así iban conquistando pueblos y destruyendo los templos, los santuarios, matando sacerdotes y todo tipo de cristianos. Finalmente conquistaron África. Y en África los cristianos sufrieron una terrible persecución. Fueron destruidas las iglesias, los santuarios, las abadías, los seminarios. Pero estos conquistadores, enemigos de la fe, pues también se dedicaban al comercio de esclavos y capturaban chicos y chicas cristianos para venderlos y así enriquecerse. Pero a muchos de ellos los tenían en sus barcazas como remeros, encadenados, y ahí iban muriendo. Y conforme esos chicos y chicas católicos iban muriendo en las barcazas, los echaban al mar y ponían nuevos jóvenes que vivían muy poco. Entonces las matanzas eran terribles. Familias completas en la fe eran aniquiladas. Y tenían el firme propósito de invadir también Europa. Entonces este joven llamado Pedro Nolasco de España era un joven empresario muy rico y poderoso económicamente hablando. Tenía muchas tierras, casas, propiedades, joyas, tesoros, dineros. Entonces este joven, cuando se entera de todo lo que estaba ocurriendo con tantas familias en la fe, este hombre empezó a hacer tratos, como era un gran comerciante y tenía barcos, empezó a entrar en contacto con los árabes musulmanes. Entonces él empezó a ofrecerles joyas y tesoros en gran cantidad para que le dieran a cambio cristianos. Entonces eso les gustó a los árabes. Entonces él llegaba en los barcos, ¿cuántos tienen? Tantos, pues, pago por ellos. Y los trasladaba a España para salvarles la vida. Cuando acabó todos sus tesoros y su dinero, empezó a vender las tierras. Y con el importe iba y traía cristianos, y traía cristianos. Acabó las tierras. Entonces empezó a vender sus casas
Y con el importe iba y seguía rescatando cristianos. Finalmente se quedó en la calle, porque hasta su propia casa la vendió para rescatar más cristianos. Y finalmente se quedó sin nada. Entonces él comenzó a llorar. Y le dice a Jesús y a la Virgen: ¿y ahora qué voy a hacer? He gastado todos mis bienes y mi fortuna en rescatar cristianos. Cientos y cientos de cristianos rescató. Entonces la Virgen se le apareció para que fundara una orden de rescate. Y dice la Virgen: quiero que prepares muchos jóvenes, religiosos y sacerdotes, porque ahora ya no vas a rescatar cristianos con dinero, ni con oro, ni con plata, ni con joyas, ni con tierras, ni con casas. Ahora tú y todos tus hijos espirituales se van a donar en cuerpo y alma. Entonces funda una orden y así puños, cientos de jóvenes de toda España llegaban con Pedro Nolasco. Se les preparaba, entonces Pedro Nolasco los subía a su barco y llegaban con los musulmanes, y como ya lo conocían: ¿ahora qué nos traes? Ya no tengo más dinero que ofrecerles. Ahora les ofrezco cristianos, a cambio de esos cristianos que ustedes torturan y esclavizan. Entonces empezó a hacer trueque. Y estos santos sacerdotes y religiosos y jóvenes se donaban. ¿Cuántos jóvenes me das por este? Entonces, 20 o 30, 50. Y entraban y salían. Y así se iban donando. ¿Tú también te donarías? Sí. En rescate por otros cristianos que están siendo esclavizados, torturados y masacrados. Entonces cada vez más jóvenes se alistaban con Pedro Nolasco. Y muchos de esos jóvenes llegaron a ser grandes santos y mártires. Y estos jóvenes que se donaban, cuando ya estaban en tierras enemigas, con su vida y con su testimonio, anunciaban a Cristo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Muchísimos jóvenes y familias musulmanas se empezaron a convertir al cristianismo. Y hubo uno de ellos, un hijo espiritual de San Pedro Nolasco, muy famoso, que yo creo que sí lo conocen, a este gran santo. El no nacido, San Ramón Nonato. San Ramón Nonato era de la orden de San Pedro Nolasco, de los mercedarios. Entonces cuando le llega su turno, le dice a Pedro Nolasco: estoy listo para donarme. Y él era un gran predicador. Entonces ya donan a San Ramón Nonato y comienza a predicar entre los enemigos. Y su predicación era tan convincente que muchísimos enemigos de la fe se empezaron a convertir por el testimonio y la predicación de San Ramón Nonato. Cuando se entera uno de los líderes musulmanes, está tan furioso que lo manda a traer y le perfora el labio superior y el labio inferior. Le hizo 2 hoyos, uno aquí y uno aquí.
Luego, con unas pinzas, le jaló los labios juntos y le puso un candado pesado que le colgaba. Y le dice: solo así no hablarás del Evangelio. Entonces San Ramón Nonnato andaba entre los musulmanes con un candado en la boca. Y ordenaron que solo una vez al día se lo quitaran para darle una porción de alimento, y luego otra vez le sellaban la boca. Cuando eso ocurrió, él comenzó a predicar con su vida. Y en el momento que le pusieron el candado, las conversiones fueron en mayor número. Y así hay cientos de testimonios de cristianos valientes que en esa época difícil se donaron en cuerpo y alma al rescate de sus hermanos. Como dice Jesús en el Evangelio, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Como Cristo dio la vida en la cruz en rescate de todos nosotros. Todos ellos se donaban. Les digo esto para que no tengan miedo y estemos dispuestos a lo que Dios pida de cada uno de nosotros. Y recuerda que hay muchas formas de donarse y de darte al servicio del Evangelio para predicar la palabra del Señor con obras y con palabras, como lo hicieron estos santos en esa época difícil, y lograron rescatar miles y miles de cristianos de la persecución, de la tortura y de la esclavitud, y lograron convertir cientos y cientos de familias musulmanas. Por eso dice hoy San Pablo en su testamento espiritual: tienes que ser bondadoso aún con los enemigos de la fe, porque con tu amor los conquistarás para Dios. Y si te dan una bofetada, dice el Señor, en una mejilla, preséntales la otra. Por eso la bondad de los hijos de Dios cautiva a los enemigos de la iglesia. Trátalos con bondad, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento que lleva al conocimiento de la verdad, y recapaciten libres de la trampa del diablo, que los tiene cautivos según su voluntad. Que Dios nos libre de la voluntad del demonio y nos conceda la gracia de vivir en el hermoso y maravilloso don de su divina voluntad y de su divino querer. En este tercer fiat que ha comenzado, en este don de dones que Dios tenía reservado para dar al mundo en los comienzos del tercer milenio. Que se cumpla la tercera promesa del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra de mi humanidad como se hace en el cielo. Esa es la tercera promesa más importante. Por eso dice San Pablo: comportémonos con amabilidad y bondad con los enemigos de la fe, para que el Señor les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad, y recapaciten libres de la trampa del diablo, que los tiene cautivos y sujetos a su voluntad. Que Dios nos libre de estar sujetos a la voluntad de Satanás. Eso no lo debemos desear, ni por un instante, sino amar, anhelar, pedir, vivir en la santísima y adorable voluntad de Dios. Como ven, San Pablo hace una lista
de valores y principios que nosotros estamos llamados a vivir. Y es necesario volver a recordarles esto. Y más que estamos al comienzo de un año para reorientar nuestra vida según la voluntad de Dios. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la santidad? Un proceso. Un proceso de santidad. La santidad es un don, es una gracia del Espíritu Santo, puesto que Él es el santificador. Y nosotros, poco a poco, nos tenemos que ir cultivando en estas 4 gradas. Estas 4 gradas que nos ayudarán a alcanzar la santidad que tanto le agrada al Señor. Fíjense, la santidad son 4 gradas. ¿Qué les parece? Es una escalera de 4 peldaños. ¿No les da alegría eso? Imagínate si fuera de 1,000,000 de peldaños. Estaría muy difícil, ¿no? Todos esos escalones tengo que subir. No. El Señor dice, 4 nada más. ¿Pero de qué tamaño? ¿Pero de qué tamaño? Pequeños. El peralte no es muy alto. ¿Sí? Entre la altura, mira qué chiquito está el escalón. ¿Ya viste? Es muy pequeño. Yo no dibujé escalones gigantes, no, son pequeños. ¿Sí? Son pequeños. Tienen poca altura y nada más son 4. ¿Y cómo se llama el primer escalón a la santidad que nosotros debemos trabajar y cultivar? Los valores vitales. Los valores vitales. Los segundos, para seguir avanzando en este proceso, los valores culturales. Tercero, los valores morales. Y cuarto, los más trascendentes, valores espirituales. Los valores espirituales. ¿Sí? Porque en el mundo también encontramos otras gradas que nos degradan, porque hay 2 caminos. ¿Sí? Uno que conduce al cielo y otro que conduce al infierno. Y aquí están los antivalores. Mientras acá el hombre se regenera en Dios, acá el hombre se degrada, se deshumaniza. Y díganme un antivalor. Un antivalor. El materialismo. Otro antivalor. El hedonismo. Otro antivalor. Relativismo. Dilo. El relativismo. Y un tercer antivalor, el permisivismo.
Y esto es lo que nos ofrece el mundo. Una vida apegada a los bienes efímeros y caducos de este mundo. Un amor desmedido por enriquecerte, por poder, por tierras, por dinero, por puestos, fama, honores. La codicia de los bienes de este mundo que corrompen el corazón del hombre. ¿Cuántos por dinero se prostituyen? Por dinero matan, roban, secuestran. Otros venden sus cuerpos. Venta de órganos, trata de personas, esclavitud. Esto te lleva al hedonismo, una vida de placeres, la búsqueda del placer por el placer. Una vida de poder y de placer te lleva al relativismo. No hay verdades absolutas, cada quien su verdad. No hay bien ni mal, todo es cuestión de enfoque. Es el mundo de la nueva era. ¡Qué terrible! Todo relativo. Ya no hay pecado, no hay Dios, no hay Satanás, no hay cielo, no hay infierno, no existen los ángeles, los sacramentos tampoco, inventos de la iglesia. La palabra de Dios es un libro obsoleto. El relativismo. Y todo eso finalmente te lleva al permisivismo. ¿Y qué es el permisivismo? Vivir sin Dios, sin reglas. Hacer lo que a mí se me pega la gana. Porque la trampa y el engaño de estos antivalores es hacer creer que el hombre es Dios. Y yo decido en mi vida qué está bien y qué está mal. Qué es verdad y qué es mentira. Qué es bueno y qué es malo. Entonces muchos van por este camino de confusión y perdición. Pero el Señor nos muestra un camino más excelente. San Pablo dice, practica la justicia. La justicia, ¿dónde la colocas? Aquí. ¿Dónde colocas la justicia? Valores morales. La justicia. Dice enseguida, la fe. ¿Dónde colocas la fe? Valores espirituales, la fe. Y luego dice, el amor. ¿Dónde colocan el amor aquí? Vitales. Unos dicen vitales, ¿sí? Espirituales. Otros dicen acá. ¿Dónde colocan el amor? Espirituales. A ver, los de Gallola. ¿Dónde colocan el amor? ¿Y qué dice el doctor? Vitales. Vitales. ¿Y qué dice Fernanda allá atrás? ¿Dónde ponemos el amor, Fer? Vitales. Cristian, ya diles dónde. Aquí, espirituales. El amor. Y luego continúa San Pablo, la paz. El valor de la paz, ¿dónde lo colocamos? La paz aquí. Morales, la paz. Y continúa San Pablo. Dice, la paz con los que invocan al Señor con sincero corazón. Evita las discusiones estúpidas o superficiales, sabiendo que engendran conflictos, pues un siervo del Señor no debe ser conflictivo, sino amable. La amabilidad. ¿Dónde colocamos la amabilidad? ¿Dónde colocamos la amabilidad? ¿Y allá? ¿Espirituales? Culturales. ¿Ves, primo? Diles, por favor, ¿dónde? No.
¿Dónde colocamos la amabilidad? Culturales. No damos una, maestra. La amabilidad, valor moral. San Pablo continúa, amable con todos, apto para enseñar y sufrido. La valentía, ¿dónde colocamos la valentía? Ya ahora sí, por favor, díganme. ¿Dónde colocamos la valentía? Morales se lo lleva todo. Valentía. ¿Sí? Sean bondadosos con todos. La bondad. Ahora sí, la bondad. ¿Dónde colocamos la bondad? ¿Dónde? ¿La que dijimos? Morales. La bondad. Dice, háganlo siempre llenos de esperanza. La esperanza, ¿dónde va? La esperanza. Espirituales. Esperanza. Sí. La esperanza. ¿Sí? Ser hombres de Dios. Pero, ¿cuáles son los valores vitales? Sí fueron a la escuela, ¿verdad? Sí. Sí pasaron por la secundaria y por la preparatoria, su bachillerato. Y tal vez muchos carrera profesional. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores vitales? ¿Qué le enseñan a sus hijos? El respeto, Morales. El orden, la disciplina. el orden. Vital, habla de vida. Sí. Valores la salud. Está salvando la clase, Señor. La salud. La salud. Doctor, la salud. Valor vital, la salud. Cuidar la salud. Claro. ¿Qué va de la mano, doctor, de la salud? ¿Quién dijo eso? Otro aplicado. La higiene. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Salud e higiene van de la mano. Estos valores vitales también se les llama valores biológicos. ¿Por qué valores biológicos o vitales? Porque nos ayudan a preservar la vida. Qué importante. Entonces, a ver, usen un poquito la lógica. La salud, la higiene, o díganme otro valor vital para no morirnos. Alimentación. Alimentación, la buena alimentación. El descanso, la recreación. Pero otro que es clave para que tú valores la salud, la higiene, la alimentación. ¿Cómo se llama ese cuarto valor vital? Autoestima. Autoestima. Ya cerraste la clase. Autoestima. Autoestima. Una persona que se quiere, que se ama, cuida su salud, su higiene, su alimentación y la de los demás. Fíjense qué importante. La autoestima, la autovaloración es un valor vital. Por eso debemos cuidar mucho la autoestima de los niños.
de los adolescentes. Hay adolescentes que no quieren vivir, que se quitan la vida, que se cortan las venas, que se lanzan de puentes, que se tragan pastillas, que se ahorcan. ¿Por qué? Porque no les hemos alimentado su autoestima, su autovaloración. Todo eso del bullying, eres un tonto, eres un menso, un bueno para nada, eres un burro, eres un flojo, matas la autoestima. ¿Sí? Me arrepiento de haberte engendrado. No, no digas esas cosas. Te odio. No tienes perdón. Eres un desalmado, un bueno para nada. Vergüenza debería darte de ti mismo. ¿Sí? Eso destruye a la persona. Eso jamás debe salir de los labios de un cristiano. No. Qué importante es cultivar la autoestima entre los esposos, que a veces se dañan, se gritan, se ofenden. Los padres que ofenden a los hijos o los hijos a los padres. No, qué importante es cuidar nuestros valores vitales. Hoy, más que nunca, en este tiempo de cultura de muerte, promover la droga es promover valores vitales. El aborto, la eutanasia, la pena de muerte, las guerras, los odios, el vandalismo, los secuestros, la venta de órganos. Todo eso es destructivo, es antivida. Y nosotros estamos llamados a cuidar los valores vitales. De los valores vitales vienen los culturales. ¿Listos? Ya nos pasamos de mano. Los de Gallola. Síguenos. Valores culturales. Un valor cultural, por favor. Educación. 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 La educación. ¿Y dónde se da la primera educación? En casa. ¿Dónde se maman los valores? En casa. ¿Sí? La primera educación la damos los papás. La educación. ¿Y qué más le damos a nuestros hijos? Primo, ahora sí. ¿Qué más les damos? En valores culturales. ¿A dónde los mandamos desde chicos? El estudio, el estudio. El estudio. Que aprendan a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar. Importante que aprendan a razonar. Y les incentivamos el estudio. ¿Verdad que sí? Valores culturales. ¿Qué más? Un valor cultural. La lectura. El gusto por la lectura, por devorar libros. Pero buena lectura. Vidas de santos, la lectura de la Biblia, del catecismo, de los documentos, de valores, de liderazgo. Buena música. Otro valor cultural, la buena música. El deporte es un valor vital. La buena lectura, la buena música, aprender a tocar un instrumento, aprender a cocinar, aprender a tejer, ¿verdad, maestra? Una artesanía, saber pintar, diseñar, etcétera. Son valores culturales. Aprender una lengua, ¿verdad que sí? Logros intelectuales. Logros intelectuales. Sacar un diplomado, una carrera, titularte, tu tesis, un doctorado, otra licenciatura, ir a un posgrado,
otro diplomado por acá para actualizarme, ¿verdad que se necesita? Entonces, todo eso son valores culturales. Y los valores vitales y los valores culturales nos llevan a vivir valores más trascendentes, los morales. ¿Sí? Valores morales, como la verdad. Como la verdad. Es un valor que hoy está perdido. Otro, la fidelidad. La fidelidad, la verdad. Gratitud. La gratitud, la gratitud. La honestidad o la honradez, la pureza. La pureza, etcétera. Decía el obispo a un grupo muy grande de empresarios exitosos y profesionistas. Y el obispo les decía, pues sí, muy doctores, muy abogados, muy ingenieros, pero muy corruptos y ladrones. ¿De qué le sirve tener tantos títulos pegados en el muro de su oficina cuando no tienen ética profesional? Muchos posgrados y licenciaturas, pero muy ladrones, les decía el obispo. Está bien que crezcan en valores culturales, pero no olviden, les decía, hay otros más trascendentes, los morales. Esos son los que caracterizan a los hijos de Dios. La rectitud, la veracidad, la autenticidad, la coherencia de vida, el testimonio. Porque si las palabras convencen, el testimonio arrasa. Porque aquí están los valores que son los frutos del Espíritu Santo, la alegría, el servicio, la entrega, la donación, lo que hablábamos ahorita. Ellos se donaban en rescate de otros. Sacrificaban sus vidas por amor. Y los valores morales nos llevan a los tres más trascendentes: fe, esperanza y amor, que se llaman virtudes teologales. ¿Por qué se les llaman teologales? Porque te conectan directamente con Dios. Estos valores, aquí lo voy a dibujar: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. La fe, ¿con quién te conecta? Dios Padre. La fe. La esperanza, con Jesús, y con el Espíritu Santo, el amor. ¿Sí? Por eso una persona de fe, una persona de esperanza, una persona de amor está llena de Dios, de las tres virtudes teologales. A un santo se le canoniza porque vivió creyendo, esperando y amando. Son las virtudes más trascendentes a las que más debemos aspirar y conquistar. Porque este camino, ¿hacia dónde conduce? Al cielo. Porque miren, todos estos valores que cultivamos, que son un proceso de santidad, todos estos valores, ¿con quién nos configuran? Con Jesucristo. Nos cristifican. Nos cristifican, hacen de nosotros otros Cristos vivos sobre la faz de la tierra. Qué bonito. Por eso debemos incentivar, enseñar estos 4 grupos de valores
a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias. Que sea un propósito para este año 2023. En cambio, estos valores nos deshumanizan, nos despersonifican. A veces el hombre se comporta peor que un animal porque ha perdido los valores. Por eso vemos asesinatos terribles, guerras, violaciones, abortos, crímenes, suicidios, homicidios. Cosas terribles, grandes fraudes, robos, matrimonios destruidos, hijos destruidos, porque vamos caminando en dirección contraria. ¿A dónde conduce esto? Al infierno. Por eso dice la palabra, a los no creyentes, a los enemigos de la fe, trátalos con bondad, para que la esperanza de Dios les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad, y recapaciten libres de la trampa del diablo, que los tiene cautivos y sujetos a su voluntad. ¿A dónde nos conduce esto? A la voluntad demoníaca. Dice la palabra que los tiene sujetos a su voluntad. Por eso ellos iban, estos cristianos iban acá para rescatarlos y atraerlos de nuevo. Y lograban muchas conversiones. Tenían que meterse a este terreno, pero sin ensuciarse, sin contaminarse. Y con la luz de Cristo que llevaban, con el amor de Dios que transmitían, con la esperanza que convencía, jalaban y arrebataban cristianos que ya iban en proceso de perdición y los volvían. Y también volvían musulmanes e hindúes. ¿No hacía eso la Madre Teresa de Calcuta en Nepal? Y no se convertían por el amor que proyectaba Santa Teresa de Calcuta, y como cientos de familias hindúes y musulmanas iban con Teresa de Calcuta y pedían ser bautizados. Porque tu forma de vivir nos muestra el verdadero amor de Dios. Esos son los santos. ¿Cuál es la misión de un santo? Cristificar a los que le rodean. Santificar a los que le rodean. Qué bonito. Así que esto enséñenselo a sus hijos. Esforcémonos, luchemos en conservar estos santos y divinos valores que proceden del Espíritu Santo. Proceden del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el santificador. ¿De quién proceden? Todos estos valores que nos cristifican, no los da precisamente, no los cultiva el Espíritu Santo para cristificarnos, para santificarnos, para llevarnos al cielo, a la vida eterna. Qué bonito. Por eso una persona que vive esto, que cultiva y promueve esto, esa persona ya vive el cielo en la tierra. Y cuando esa persona muere, ya no va al cielo, porque ya vive en él. Pasa del cielo al cielo. ¿Les gusta?
Este es el camino. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por mostrarnos un camino tan fácil, tan corto, tan excelso y al mismo tiempo elevado y trascendente. Que en este año que ha comenzado, 2023, enseñemos esto a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Danos la gracia, a través de tu Santo Espíritu, de ir conquistando y cultivando los valores para asemejarnos a ti y conducir a muchos hermanos por este camino de cristificación y santificación que conduce al cielo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.